Cita a las 7:00 con el personal del Sr. Carl Gallagher. Almuerzo a la 1:00 con el representante de Blakewell Paper Company. Durante más de 60 años, la muerte de Marilyn Monroe ha atormentado a Hollywood y al mundo. No era solo una estrella de cine. Era un símbolo de belleza, vulnerabilidad y misterio. Cuando la encontraron muerta en su casa de Los Ángeles en 1962, la explicación oficial fue inmediata: un probable suicidio por sobredosis. Pero casi de inmediato comenzaron a circular rumores de algo mucho más siniestro. ¿Fue realmente un suicidio o se había convertido Marilyn en una amenaza para las altas esferas, personas con poder secretos y motivos? A pesar de innumerables noticias documentales e investigaciones, la verdad seguía siendo un misterio. Las autoridades cerraron el caso rápidamente, pero muchos allegados a Marilyn insistían en que la historia carecía de sentido. Las inconsistencias en las declaraciones de los testigos, el comportamiento extraño de quienes estuvieron en el lugar de los hechos y la falta de pruebas han alimentado décadas de especulación. Algunos lo calificaron de encubrimiento. Otros culparon a la fría indiferencia de Hollywood y a algunos señalamientos a figuras políticas cuyos nombres nunca debieron vincularse públicamente con el de ella. Ahora se arroja nueva luz sobre una de las muertes más infames de la historia moderna. Nuevas entrevistas, registros reexaminados y testimonios emergentes sugieren que lo que le ocurrió a Marilyn Monroe no fue solo trágico, pudo haber sido intencional, y la verdad es que es más oscura de lo que nadie esperaba. De huérfana a ser la Marilyn Monroe, la vida de Marilyn Monroe comenzó lejos de las brillantes luces de Hollywood. Nacida el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California, llegó al mundo como Norma Jean Mortensen. Sus primeros momentos ya fueron complicados. Su certificado de nacimiento no mencionaba al padre. Su madre Gladys padecía graves problemas de salud mental. Como resultado, Norma Jean nunca experimentó la calidez tradicional de un hogar estable. En cambio, su infancia estuvo marcada por una profunda inestabilidad y una profunda turbulencia emocional. De 1935 a 1942 vivió en varios hogares de acogida y en un orfanato. Estas no fueron experiencias pasajeras, sino años decisivos en su desarrollo. De niña, cambió de hogar, forjando vínculos temporales solo para ser desarraigada de nuevo. Mientras otros niños jugaban en entornos seguros, Norma Jean aprendió desde muy joven que nada era permanente y que sobrevivir a menudo implicaba adaptarse rápidamente al cambio. Los años en el orfanato le aportaron estructura, pero no necesariamente consuelo. Su madre se ausentaba con frecuencia tanto física como mentalmente debido a las recurrentes hospitalizaciones por problemas psiquiátricos. Sin padre presente y con su madre considerada incapaz de cuidarla, Norma Jean quedó bajo la tutela del Estado. Este periodo sentó las bases emocionales que posteriormente influirían en sus relaciones adultas, su sentido de identidad y la imagen que forjó ante el público. En junio de 1942, con tan solo 16 años, Norma Jean tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Se casó con James Dougherty, un vecino de 21 años. El matrimonio no fue fruto de un romance fugaz ni de una pasión juvenil. Fue más bien una decisión práctica. El acogimiento familiar de Norma Jean estaba a punto de terminar, y sin un hogar estable al que regresar, se enfrentaba a la posibilidad real de ser enviada de vuelta a un orfanato. El matrimonio
Ofrecía una forma legal y socialmente aceptable de evitar ese destino. Aunque joven e inexperta, asumió el rol de esposa, asumiendo responsabilidades adultas mucho antes de estar emocionalmente preparada. En aquel entonces, creyó que le ofrecería seguridad, algo que nunca había conocido realmente. Cuando James se unió a la Marina Mercante durante la Segunda Guerra Mundial, Norma Jean se quedó en California para apoyar el esfuerzo bélico y asimismo aceptó un empleo en una fábrica de municiones en Van Nuys en 1944. Allí, entre el ruido de las máquinas y la rutina diaria del trabajo, en tiempos de guerra, el destino intervino. Un fotógrafo militar llegó para tomar fotos que levantaran la moral de las mujeres que contribuían al esfuerzo bélico. Se percató de la fotogenia de Norma Jean y le pidió que le tomara una foto. Lo que empezó como una simple instantánea se convertiría rápidamente en algo mucho más grande. Esa foto le abrió las puertas del modelaje y pronto firmó con una agencia de modelos. Norma Jean brilló ante la cámara. Su apariencia era impactante, pero era más que eso. Tenía una presencia, un carisma que se reflejaba en imágenes fijas. En cuestión de meses, se convirtió en una codiciada modelo pin-up, apareciendo en revistas y calendarios. Su popularidad creció rápidamente y con cada foto publicada también lo hacía su confianza. La tímida niña de hogares de acogida se estaba transformando en una mujer que sabía cómo llamar la atención. El modelaje le dio independencia financiera, visibilidad pública y, lo más importante, un camino a seguir. En 1946, aprovechando su creciente fama, Norma Jean firmó su primer contrato de estudio con 20th Century Fox. Fue un hito importante que marcó el inicio de su carrera en Hollywood. Pero con esa oportunidad llegó otra transformación. Los ejecutivos del estudio consideraron que su nombre debía ser más atractivo y glamuroso. Así, Norma Jean Mortensen se convirtió en Marilyn Monroe. El nombre Marilyn se inspiró en la estrella de Broadway Marilyn Miller, mientras que Monroe era el apellido de soltera de su madre. Aunque aceptó la nueva identidad profesionalmente, esta creó una creciente brecha entre la imagen pública que proyectaba y su yo privado que aún le costaba comprender. Esta dualidad, Norma Jean versus Marilyn, seguiría siendo fundamental en su vida durante años. Con su nuevo nombre e imagen consolidados, Marilyn comenzó a aparecer en pequeños papeles cinematográficos. De 1947 a 1950, trabajó de forma constante pero discreta en Hollywood, consiguiendo papeles modestos que le ayudaron a adquirir experiencia en rodajes y a introducirse en la industria cinematográfica. Su primera película acreditada fue Dangerous Years 1947, un drama policial menor donde interpretó a una camarera llamada Evie. Si bien la película no impulsó su carrera, la situó frente a la cámara de una manera diferente a como lo había hecho el modelaje. Ya no solo posaba, actuaba. En los años siguientes siguió interpretando pequeños papeles. No eran glamurosos ni llamativos, pero sí esenciales. Le dieron tiempo para observar y aprender de actores más consagrados y comprender la dinámica de la industria cinematográfica. Su ética de trabajo era evidente y afrontaba cada papel, por pequeño que fuera, con profesionalismo. Una de sus apariciones más destacadas durante este periodo fue En la jungla de asfalto. 1950, una película policíaca
aclamada por la crítica, dirigida por John Huston. Aunque su tiempo en pantalla fue limitado, interpretó a Angela Finley, la joven amante de un abogado corrupto. Su actuación, aunque breve, captó la atención de la crítica y el público. Por primera vez, no era solo una cara bonita en un papel pasajero, sino que tenía presencia y potencial. Para 1950, la transformación estaba casi completa. La niña insegura y desarraigada, antes conocida como Norma Jean, se había convertido en Marilyn Monroe, una figura en ascenso en Hollywood, con una creciente lista de créditos y una reputación de estrellato potencial. Aunque aún no era un nombre conocido, la semilla de la fama ya estaba sembrada. La transición del modelaje a la actuación no fue casual. Fue un camino cuidadosamente trazado. Tomó las riendas de su imagen, buscó oportunidades y soportó las dificultades propias de ser mujer en una industria dominada por hombres. El trauma de Marilyn Monroe, el encasillamiento y las batallas con los estudios. A pesar de su creciente popularidad a finales de los años 40 y principios de los 50, los desafíos que definieron su juventud no se desvanecieron con el avance de su carrera. El trauma de su infancia, los años que pasó en hogares de acogida, el profundo sentimiento de abandono y la inestabilidad emocional que heredó de su madre, proyectaron una profunda sombra sobre su vida adulta. Mientras se convertía en una figura reconocida y ascendía lentamente en Hollywood, en su interior, seguía luchando. Marilyn lidió con una intensa ansiedad y periodos de depresión, síntomas que persistirían a lo largo de su vida. No eran solo dificultades momentáneas provocadas por la fama o la presión. Tenían sus raíces en una infancia que le había enseñado a desconfiar de la estabilidad y en una mente en constante conflicto consigo misma. Su pasado dejó cicatrices emocionales que influyeron en sus decisiones personales y profesionales. Marilyn era conocida por tener dificultades para dormir, y su dependencia de los medicamentos recetados comenzó durante este periodo. También era extremadamente sensible a las críticas y al rechazo, rasgos que probablemente había desarrollado a partir de sus primeros años de inestabilidad. Si bien el público la veía segura, radiante y con control, la mujer tras la imagen a menudo lidiaba con profundas heridas emocionales que nunca sanaron del todo. Había aprendido a actuar no solo frente a la cámara, sino también en su vida cotidiana, a sonreír y transmitir encanto, incluso cuando se desmoronaba por dentro. A este conflicto interno se sumó el papel que Hollywood le asignó. Marilyn Monroe se convirtió en el símbolo sexual por excelencia de su época, un papel que le dio fama, pero también la encasilló. Fue encasillada repetidamente como la rubia tonta, un personaje que los estudios y el público esperaban que encarnara tanto dentro como fuera de la pantalla. La maquinaria publicitaria de Hollywood amplificó esta imagen con un gran impacto, pero tuvo un gran coste personal. Si bien su apariencia física y su encanto en pantalla la convirtieron en una estrella, también hicieron que muchos pasaran por alto sus habilidades más profundas como actriz y su deseo de ser tomada en serio como profesional. Marilyn distaba mucho de ser la imagen superficial que a menudo se veía obligada a representar. Leía mucho, estudiaba actuación con dedicación y mostraba un interés genuino por explorar papeles más complejos y con matices. Sin embargo, una y otra vez le daban guiones que la reducían a una caricatura, papeles que priorizaban su apariencia sobre su intelecto y que perpetuaban el estereotipo estrecho que la industria había creado para ella.
Si bien estos papeles la ayudaron a consolidar su popularidad, la dejaron con una sensación de insatisfacción creativa. Sabía que era capaz de más, pero las oportunidades para demostrarlo eran escasas. Esta tensión entre la imagen que se le imponía y la identidad que intentaba reivindicar la llevó a repetidos enfrentamientos con los estudios, especialmente con 20th Century Fox. Marilyn se sentía cada vez más frustrada por el trato que recibía, tanto por los papeles que le ofrecían como por su salario. A pesar de ser una de las estrellas más rentables del estudio, a menudo recibía salarios inferiores a los de sus compañeros de reparto, y se le negaba cualquier influencia real en el rumbo de su carrera. Los ejecutivos del estudio la veían como un producto, un activo comercializable, cuyo principal valor residía en su apariencia y atractivo público. Marilyn, sin embargo, se consideraba una artista y quería ser reconocida como tal. Sus disputas contractuales se volvieron más frecuentes e intensas. Abandonó los sets de rodaje, se negó a aceptar papeles que insultaran su inteligencia e incluso se enfrentó a una suspensión por desafiar las órdenes del estudio. No eran simples rabietas, sino actos de resistencia de una mujer que intentaba recuperar el control de su identidad y su carrera. Su negativa a conformarse con las expectativas de la industria fue audaz, especialmente en una época en la que pocas actrices tenían el poder o la voluntad de desafiar la autoridad del estudio. El divorcio, la adicción y el colapso emocional de Marilyn, la lucha de Marilyn Monroe por definir su identidad y mantener el control de su carrera, se reflejó en sus profundas batallas personales. Si bien su vida profesional estuvo marcada por enfrentamientos con estudios y tergiversaciones públicas, su vida personal estuvo llena de turbulencia emocional, desamor y conflictos internos. Era una persona que anhelaba estabilidad, amor y comprensión. Sin embargo, una y otra vez, esas necesidades quedaron insatisfechas. La misma vulnerabilidad que el público vio en sus ojos en la gran pantalla existía fuera de las cámaras y jugó un papel decisivo en su vida privada. En ningún ámbito era más evidente esa vulnerabilidad que en sus relaciones. Marilyn se casó 3 veces y cada matrimonio terminó en divorcio. No fueron uniones casuales ni romances breves, sino compromisos significativos que esperaba que le brindaran la base emocional que nunca conoció de niña. Desafortunadamente, cada uno se desmoronó bajo el peso de la desconexión emocional, las luchas personales y la presión de la fama. En lugar de sanar viejas heridas, estos matrimonios a menudo las expusieron. Su matrimonio más famoso y problemático fue con Joe DiMaggio, una de las mayores leyendas del béisbol estadounidense. A primera vista, parecía una pareja ideal, 2 figuras estadounidenses icónicas unidas por el amor. Pero la realidad era mucho más compleja. Marilyn y Joe se casaron en 1954 en la cima de su fama. Desde el principio, la relación estuvo plagada de tensión. Joe, conocido por su carácter estoico y reservado, supuestamente tuvo dificultades para aceptar la imagen pública de Marilyn, en particular, su condición de símbolo sexual. Su popularidad y sus provocativos papeles en películas chocaron con sus expectativas más conservadoras para una esposa. La tensión pronto se convirtió en control. DiMaggio era supuestamente celoso y posesivo, y a menudo reaccionaba con enojo ante las apariciones públicas de Marilyn y la atención que recibía
de sus fans y fotógrafos masculinos. Uno de los ejemplos más conocidos de esta tensión fue el rodaje de la famosa escena del metro en La Comezón del séptimo año, donde el vestido blanco de Marilyn ondea frente a la multitud. Se dice que Joe estaba furioso por la grabación, tanto por la exposición como por la presencia de un público mayoritariamente masculino que lo vitoreaba. La situación simbolizó la profunda desconexión en su matrimonio. Marilyn abrazaba su carrera e independencia, mientras que Joe deseaba una vida privada más tradicional. Los informes de tensión emocional e incluso abuso físico plagaron la relación, pintando un panorama más sombrío de lo que muchos asumieron como un glamoroso romance hollywoodense. Marilyn, quien había pasado gran parte de su vida intentando escapar de la impotencia de su infancia, se encontró una vez más en una situación donde su voz fue silenciada y sus decisiones cuestionadas. Apenas 9 meses después de su boda, solicitó el divorcio, alegando que, aunque Joe posteriormente expresó arrepentimiento y siguió involucrado en su vida. De diversas maneras, su matrimonio dejó profundas cicatrices emocionales. Sus otros matrimonios siguieron patrones igualmente dolorosos. Cada uno comenzó con esperanza y el deseo de conectar, pero finalmente se derrumbó bajo el estrés de la incompatibilidad emocional, traumas no resueltos y los desafíos de estar en una relación con una de las mujeres más famosas del mundo. Marilyn anhelaba amor y estabilidad, pero esos anhelos rara vez se veían satisfechos. En cambio, sus relaciones a menudo se convertían en otra fuente de confusión, rechazo y tristeza. Buscaba constantemente lo que nunca había conocido, realmente un hogar emocional seguro y que la apoyara. Al mismo tiempo, otra batalla se desarrollaba silenciosamente en el fondo de su vida, una lucha que eventualmente contribuiría a su declive. Marilyn Monroe sufría problemas de consumo de sustancias que afectaron tanto su vida personal como profesional, lo que comenzó como una forma de lidiar con la ansiedad, el insomnio y el dolor emocional. Con el tiempo, se convirtió en un peligroso ciclo de dependencia. Se volvió cada vez más dependiente de los medicamentos recetados y del alcohol, lo que creó nuevas complicaciones y agravó los problemas existentes. El uso de medicamentos recetados por parte de Marilyn no era inusual en Hollywood. En aquella época, era práctica habitual que los médicos que colaboraban con los estudios recetaran barbitúricos para dormir y anfetaminas para obtener energía. Estos medicamentos se consideraban herramientas para mantener a las estrellas al día y bajo control. Para Marilyn, quien tenía dificultades para dormir y sufría frecuentes episodios de ansiedad y depresión, estos medicamentos se convirtieron en parte de su vida habitual. Cuanta más presión enfrentaba proveniente de su carrera, sus relaciones y sus dificultades personales, más recurría a estas sustancias para sobrellevar la situación. Sin embargo, el alivio fue temporal y las consecuencias a largo plazo. Su dependencia de las drogas y el alcohol comenzó a interferir con su trabajo. A menudo llegaba tarde, a los sets de rodaje le costaba memorizar los diálogos y a veces no se presentaba. A los directores y coprotagonistas les resultó difícil trabajar con ella y su reputación dentro de la industria comenzó a deteriorarse. Lo que muchos calificaron de comportamiento poco profesional era en realidad síntoma de un problema más profundo. Marilyn se sentía abrumada emocionalmente, agotada, físicamente agotada y cada vez más aislada. Las últimas luchas de Marilyn, el caos incipiente y los amoríos. Kennedy. A medida que las batallas personales de Marilyn Monroe
Con el dolor emocional, la adicción y las relaciones fallidas se intensificaban. Su impacto en su vida profesional se hacía cada vez más visible. Lo que una vez fue una historia de triunfo y determinación comenzó a desmoronarse bajo el peso del agotamiento mental y físico. A pesar de sus constantes esfuerzos por mantenerse a flote, Marilyn comenzó a tener dificultades en el mismo ámbito que una vez le había dado un propósito, su trabajo en sets de rodaje. Si bien era conocida desde hacía tiempo por su carisma, encanto y presencia en pantalla, estas cualidades se volvieron más difíciles de acceder a medida que su vida interior se volvía más caótica. Su comportamiento en el set comenzó a cambiar notablemente. Marilyn se hizo famosa por llegar tarde a los rodajes, a veces con horas de retraso. Con frecuencia faltaba a los ensayos, requería múltiples tomas o desaparecía del set por completo. Directores y productores a menudo se sentían frustrados por su imprevisibilidad. Miembros del equipo, compañeros actores e incluso directores de estudio comenzaron a tildarla de difícil y poco fiable. Ya no era la actriz joven y ansiosa por demostrar su valía. Se había convertido en un símbolo de brillantez e inestabilidad. Para muchos de los que participaron en sus producciones, trabajar con ella se convirtió en un delicado equilibrio que requería paciencia, comprensión y a veces resignación. Pero detrás de los retrasos y las llamadas perdidas se escondía una realidad más compleja. El comportamiento de Marilyn no era simplemente poco profesional o despectivo, era sintomático de su creciente ansiedad y el agravamiento de su dependencia a sustancias. Los mismos problemas de salud mental que la habían atormentado durante años arraigados en su traumática infancia y sus complicadas relaciones ahora interferían con su capacidad para desenvolverse en el mismo espacio que una vez le había dado una sensación de control. Algunos días, incluso, subirse a un plató requería una enorme fuerza emocional. Su dependencia de los medicamentos recetados y el alcohol que antes le permitían sobrellevar la situación con tranquilidad, ahora desempeñaba un papel cada vez más disruptivo en su rutina diaria. Es importante entender que Marilyn no actuó por pereza ni por ego. Luchaba contra una serie de desafíos invisibles, desde insomnio crónico y ataques de pánico hasta miedo al fracaso e inseguridades profundas. En muchos casos, los mismos papeles que le pedían interpretar personajes hipersexualizados e ingenuos solo intensificaron su angustia. Estas actuaciones, que la obligaban a usar una máscara para el público, a menudo profundizaban la desconexión entre su verdadero yo y su imagen pública. Como resultado, el sistema de estudios que la había ayudado a crear su imagen era también el mismo sistema en el que se sentía atrapada. A pesar de estos obstáculos, Marilyn continuó luchando por un trabajo significativo. Aún soñaba con ganarse el respeto como actriz seria, interpretando papeles complejos y dramáticos que reflejaran sus capacidades. Sin embargo, su comportamiento en el set reforzaba cada vez más el estereotipo del que intentaba escapar. Cuanto más la veían como alguien difícil, menos oportunidades tenía de reinventarse profesionalmente. Este ciclo de percepciones erróneas y dificultades reales dañó aún más su posición en la industria. Si bien sus fans seguían adorándola, Hollywood se mostró menos dispuesto a satisfacer sus necesidades. Para complicar aún más sus últimos años, se rumoreaba su relación con algunas de las figuras políticas más poderosas de la época, el presidente John F. Kennedy y su hermano, el fiscal general Robert F.
Kennedy. Estos supuestos romances han sido motivo de fascinación y controversia durante décadas, alimentando innumerables libros documentales y teorías conspirativas. Si bien la naturaleza exacta y el alcance de sus relaciones con los Kennedy siguen siendo inciertos, la especulación por sí sola fue suficiente para ensombrecer el último capítulo de su vida. Según rumores persistentes e informes dispersos, Marilyn mantuvo relaciones románticas con John y Robert Kennedy en diferentes momentos a principios de la década de 1960. Estas supuestas relaciones, de ser ciertas, la habrían situado en la órbita directa de una de las familias más poderosas de la política estadounidense, una posición extraordinaria para una mujer que había vivido en hogares de acogida y orfanatos. Para Marilyn, estas conexiones podrían haberle dado valor o incluso esperanza. Pero en el contexto del secretismo y la gestión de la imagen política de la Guerra Fría, eran potencialmente explosivas. Últimos años, fama, amor y muerte repentina. Tras las dificultades que experimentó tanto dentro como fuera del set de rodaje, Marilyn Monroe entró en una nueva y decisiva etapa de su vida. A principios de la década de 1950, un periodo marcado por un éxito rotundo, compromisos personales más profundos y su constante lucha por evolucionar como actriz y como persona. Para 1953, Marilyn se había convertido en una de las estrellas más brillantes de Hollywood. Ese año, protagonizó 2 películas que consolidaron su fama: Los caballeros las prefieren rubias y Cómo casarse con un millonario. Estas películas no solo mostraron su ritmo cómico y carisma en pantalla, sino también el continuo énfasis de Hollywood en ella como la rubia bomba por excelencia. Si bien estos papeles contribuyeron a la imagen en la que la encasillaron, también la convirtieron en una figura reconocida. Decidida a liberarse del encasillamiento que definió su carrera, Marilyn dio un paso audaz en 1955. Se mudó a Nueva York y comenzó a estudiar en el Actors Studio, una prestigiosa escuela conocida por su énfasis en la interpretación de método. Bajo la tutela de Lee Strasberg, se sumergió en su arte con la esperanza de ser tomada en serio como artista y no solo como un símbolo sexual. Este periodo marcó una de las etapas más introspectivas y comprometidas de su vida profesional. Anhelaba algo más que fama. Quería crecer, desafiarse a sí misma y ganarse el respeto que se les otorgaba a sus colegas masculinos. En 1956 se casó con el dramaturgo Arthur Miller. Esta unión pareció representar un nuevo capítulo para Marilyn. Una unión que no se basaba en la fama, sino en el intelecto y la ambición compartida. Su matrimonio fue ampliamente comentado, y muchos lo vieron como un símbolo de la transformación de Marilyn. Había encontrado a alguien cuyo mundo se basaba en la literatura y las ideas, y por un tiempo pareció haber encontrado una pareja que la veía y la respetaba por algo más que su imagen. Pero con el tiempo, las diferencias entre ellos se hicieron evidentes. El distanciamiento intelectual de Arthur chocaba con la vulnerabilidad emocional de Marilyn, y las tensiones de sus problemas de salud mental supusieron una pesada carga para su relación. A principios de la década de 1960, la salud emocional de Marilyn se deterioró aún más. En 1962 comenzó a trabajar en la que sería su última película, Something's Got to Give. La producción estuvo plagada de complicaciones. Las frecuentes ausencias de Marilyn y su comportamiento errático en el set
frustraron al estudio. Sus problemas de enfermedad, ansiedad y adicción a sustancias le dificultaron cada vez más mantener un horario de trabajo estable. Finalmente, fue despedida de la producción, un golpe profundamente humillante para alguien que se había esforzado tanto por ser tomada en serio. El 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su casa de Brentwood a los 36 años. La causa de la muerte se determinó como un probable suicidio por sobredosis de barbitúricos. Su fallecimiento conmocionó al mundo. Fans, colegas e incluso críticos quedaron atónitos ante la repentina pérdida de alguien que había sido idolatrado e incomprendido. En muchos sentidos, su muerte fue el trágico final de una vida marcada por la belleza, la brillantez y un dolor incesante. La inquietante verdad tras la misteriosa muerte de Marilyn Monroe. Incluso después de su trágica muerte, el 5 de agosto de 1962, la historia no terminó. De hecho, en muchos sentidos, apenas había comenzado. Aunque su fallecimiento se declaró oficialmente como un probable suicidio por sobredosis de barbitúricos, la especulación pública rápidamente superó la versión oficial. Desde el principio surgieron preguntas. ¿Por qué la encontraron sola? ¿Por qué la cronología de sus últimas horas parecía vaga o contradictoria? ¿Quién tuvo acceso a su casa esa noche? ¿Y qué sabían? El misterio de Marilyn Monroe ha persistido durante décadas ensombrecido por rumores, informes contradictorios y un alto grado de secretismo. Para algunos era simplemente una mujer profundamente atormentada que sucumbió a sus demonios. Para otros, su muerte presagiaba algo mucho más oscuro, un encubrimiento, quizás incluso un silenciamiento político. Tras años de investigaciones, documentos desclasificados y testimonios personales, un creciente conjunto de pruebas parece respaldar la idea de que la verdad sobre la muerte de Marilyn Monroe fue mucho más compleja de lo que se creía inicialmente. Uno de los elementos más recurrentes y controvertidos del misterio gira en torno a la supuesta relación de Marilyn con la familia Kennedy, en concreto, con el presidente John F. Kennedy y su hermano, el fiscal general Robert F. Kennedy. Numerosos autores periodistas y investigadores han relacionado sus nombres con los últimos meses de vida de Monroe. Según entrevistas con personas cercanas a ella, incluyendo amigos y personal de la casa, Marilyn mantuvo una relación sentimental con ambos hombres. Si bien algunos afirman que las relaciones fueron románticas, otros sugieren que pudieron haber sido más complejas o tener motivaciones políticas. Se dice que el doctor Ralph Greenson, psiquiatra de Maryland, les contó a sus allegados que ella se había vuelto emocionalmente dependiente de hombres poderosos. En particular, de Robert Kennedy en las últimas semanas de su vida. Según el biógrafo Anthony Summers, Greenson creía que Monroe se sintió traicionada y rechazada por ambos hermanos. El propio Greenson fue quien supuestamente encontró su cuerpo, aunque este detalle también ha sido cuestionado por quienes afirman que Eunice Murray, la ama de llaves, la encontró primero. La historia cambiante de Eunice Murray a lo largo de los años solo ha alimentado las sospechas. En entrevistas anteriores declaró que encontró a Marilyn inconsciente a primera hora de la mañana y llamó al psiquiatra, quien a su vez llamó a la policía. Pero en una entrevista con la BBC en 1985, Murray dijo algo diferente. ¿Por qué a mi edad todavía tengo que cubrir este asunto? El comentario
despertó un gran interés. Muchos lo interpretaron como una admisión tácita de que la versión pública de los hechos había sido cuidadosamente controlada, o al menos incompleta. Además, había inconsistencias en las pruebas forenses. El doctor Thomas Noguchi, médico forense adjunto, que realizó la autopsia de Marilyn, observó altos niveles de pentobarbital e hidrato de cloral en su organismo suficientes para ser mortales, pero no encontró evidencia de pastillas en su estómago. Esto planteó la pregunta si Marilyn había ingerido una cantidad tan grande. ¿Por qué no había cápsulas sin digerir? Se consideró la posibilidad de una inyección o un enema, pero nunca se investigó formalmente. Esta laguna en la narrativa forense ha sido un tema de debate importante durante décadas. Para aumentar la confusión, los socorristas y los agentes de policía presentes en el lugar reportaron comportamientos extraños y procedimientos irregulares. El sargento Jack Clemens, el primer agente del Departamento de Policía de Los Ángeles en llegar, afirmó posteriormente que Eunice Murray estaba lavando sábanas cuando llegó un detalle que le pareció extraño en una casa donde alguien acababa de fallecer. Clemens también dijo que la escena parecía un montaje y que los presentes parecían demasiado ensayados. En entrevistas posteriores, sostuvo que creía que la muerte de Monroe no fue un suicidio. Luego vinieron los testimonios de personas cercanas a Marilyn. Uno de sus amigos cercanos, el actor Peter Lawford, quien también era cuñado de JFK, contó que Marilyn había hablado con él por teléfono poco antes de su muerte. Según Lawford, su voz sonaba distante, arrastrada y amenazante. Supuestamente le dijo: «Despídete del presidente y de ti mismo, porque eres un buen tipo». Lawford luego lamentó no haber tomado sus palabras más en serio, ni haber actuado con más urgencia. Otros testigos y escritores han señalado archivos del FBI y la CIA que sugieren vigilancia sobre Monroe debido a su relación con los Kennedy y su abierto apoyo a los derechos civiles, un tema políticamente delicado en aquel entonces. Algunos han especulado que su teléfono fue intervenido o que estaba siendo monitoreada. Documentos desclasificados confirman que Monroe tenía un archivo gubernamental y que sus conexiones con prominentes figuras políticas eran un punto de interés para las agencias de seguridad nacional. En 1992, la Fiscalía de Distrito de Los Ángeles reabrió la investigación sobre la muerte de Monroe tras la aparición de nuevas acusaciones. Si bien la investigación concluyó que no había pruebas suficientes para demostrar homicidio, el informe admitió numerosas inconsistencias en la investigación original y que el caso debería haberse examinado con mayor profundidad. En otras palabras, si bien el fallo oficial se mantuvo sin cambios, las autoridades reconocieron que es posible que se hayan manejado mal o ignorado detalles clave. El periodista Seymour Hersh, en su libro El lado oscuro de Camelot, afirmó que Monroe llevaba un diario que detallaba sus interacciones con los hermanos Kennedy y otras figuras poderosas. Si bien nunca se ha recuperado ningún diario, el rumor de su existencia ha alimentado teorías conspirativas y algunos afirman que fue sustraído de su casa la noche de su muerte para proteger su reputación política. Para más historias, visite misigrant.org.